Jalisco no es solo tequila, mariachi y Guadalajara. Jalisco es también tierra de silencios que duelen. De pueblos que alguna vez tuvieron misa los domingos, feria en septiembre y niños corriendo en calles de tierra. Pueblos que trabajaron, que sufrieron, que enterraron a sus muertos y bautizaron a sus hijos durante siglos, y que un día, sin que nadie lo declarara oficialmente, simplemente dejaron de existir. No hubo terremoto. No hubo guerra. Solo el goteo lento e implacable del abandono. Estos son los 7 pueblos de Jalisco que desaparecieron en silencio, y te los voy a contar empezando por el que menos te esperas. Top 1. San Sebastián del Oeste. El pueblo de plata que el tiempo dejó congelado. San Sebastián del Oeste fue, en el siglo XVIII, uno de los reales de minas más prósperos de toda la Nueva Galicia. En su época de mayor gloria llegó a tener más de 20.000 habitantes, calles empedradas llenas de comerciantes, sacerdotes, mineros y aventureros que llegaban desde toda la colonia buscando su parte de la plata que brotaba de esos cerros. Sus casonas de 2 plantas, sus arcos coloniales y su parroquia imponente no son decorado turístico. Son el esqueleto de una ciudad que fue real, que fue rica, y que el agotamiento de las minas redujo a poco más que un eco. Hoy San Sebastián del Oeste tiene apenas unos cientos de habitantes y forma parte del selecto grupo de pueblos mágicos de Jalisco, lo cual es una bendición y una ironía al mismo tiempo. El turismo lo mantiene vivo, pero ese mismo turismo llega los fines de semana y se va, dejando al pueblo otra vez solo con sus fantasmas entre semana. Caminar por sus calles un martes por la tarde es entender lo que significa que un lugar sobreviva de su propio pasado. Top 2. Huachinango. El pueblo donde la cristiada apagó las luces. Huachinango es un nombre que muy pocos jaliscienses reconocen hoy, pero que en el siglo XIX tenía peso propio. Fue cabecera de uno de los cantones más importantes del estado, un centro administrativo y comercial enclavado en la sierra que conectaba las rutas entre la costa y el interior. Tenía autoridades, tenía mercado, tenía una vida institucional que le daba estructura. Pero la Revolución Mexicana primero, y la Guerra Cristera después, desangraron a este tipo de pueblos de sierra de una manera que las estadísticas no terminan de capturar. Lo que pasó en Huachinango no fue una explosión sino una hemorragia lenta. Familia tras familia fue dejando sus casas, sus milpas y sus santos de bulto para irse a Guadalajara, a los Estados Unidos, a donde fuera que hubiera trabajo y paz. El pueblo que queda hoy es una versión diminuta y silenciosa de lo que fue. Su iglesia sigue en pie, su plaza todavía tiene bancas, pero hay una proporción cruel entre el tamaño de la arquitectura y la cantidad de gente que la habita. Como ropa de un hombre grande puesta en un cuerpo que ya no lo es. Top 3. Atengo. El municipio que nadie recuerda haber olvidado. Atengo es uno de esos municipios jaliscienses que aparecen en los mapas pero que prácticamente han desaparecido de la memoria colectiva del estado. Ubicado en la región Sierra de Amula, este pueblo tuvo en el periodo colonial una relevancia que hoy resulta difícil de imaginar cuando se visita. Sus tierras eran productivas, su posición geográfica era estratégica, y hubo un tiempo en que su nombre se pronunciaba con normalidad en las conversaciones sobre el occidente de México. El problema de Atengo no fue uno solo. Fue la combinación de un suelo que con los años se volvió menos generoso, una geografía que lo aisló de las carreteras principales cuando el siglo XX redibujó las rutas comerciales, y una violencia regional que en distintos periodos históricos expulsó a sus habitantes hacia la ciudad. Hoy su población es mínima, su infraestructura básica está deteriorada y sus calles tienen ese silencio particular de los lugares que no esperan visitas. Un silencio que no es paz, es resignación. Top 4. Tototiche. El bastión cristero que ganó la guerra y perdió el pueblo. Si hay un pueblo en Jalisco que tiene derecho a contar su historia con orgullo y con herida al mismo tiempo, ese es Tototiche. Este municipio del norte de Jalisco fue uno de los centros más activos de la resistencia cristera durante la guerra de 1926 a 1929. Sus hombres agarraron el rifle con el mismo fervor con que agarraban el rosario, y el pueblo entero se convirtió en símbolo de una causa que para ellos no era política sino de fe pura y dura. Tototiche peleó, resistió y sobrevivió a la guerra. Pero sobrevivir a una guerra no es lo mismo que prosperar después de ella.
Las décadas que siguieron al conflicto cristero fueron de una pobreza silenciosa y de una migración constante que fue vaciando al pueblo sin disparar un solo tiro. Los nietos de los cristeros que murieron defendiendo ese suelo terminaron buscando trabajo en Los Ángeles y en Chicago. Hoy Totatiche tiene una población que es fracción de lo que fue, una arquitectura religiosa que impresiona por su tamaño y contrasta con la escasez de feligreses que la llenan. Ganaron la guerra. Perdieron el pueblo. Top 5 Mesquitic. El último pueblo wixárika que el mundo moderno no terminó de alcanzar. Mezquitic no desapareció de la misma manera que los otros pueblos de esta lista. No fue la minería agotada ni la revolución ni las carreteras que lo dejaron fuera del mapa. Mezquitic es un caso diferente y más complejo. Es un municipio de mayoría indígena wixárika, huichol, donde el abandono no vino de afuera sino que fue impuesto desde afuera durante siglos, y donde la resistencia cultural es tan fuerte que el pueblo existe en una dimensión paralela al México oficial. Su cabecera municipal lleva décadas en una precariedad que el gobierno del estado nunca terminó de atender. Lo que hace a Mezquitic tan perturbador es que sus comunidades siguen vivas en sus rancherías dispersas por la sierra, pero la cabecera que debería ser su centro administrativo y de servicios es un cascarón institucional que apenas funciona. Los Wixáritarí tienen una de las culturas vivas más extraordinarias de México, pero viven en uno de los municipios con menos infraestructura y más olvido gubernamental del país. No desapareció, fue abandonado por el Estado mientras seguía existiendo. Y eso es una forma de desaparición que duele diferente. Top 6 Chiquilistlán. El pueblo que ni su propio nombre pudo salvarle el futuro. Chiquilistlán tiene nombre de cuento y destino de tragedia. Este municipio del sur de Jalisco, enclavado en la región de la Sierra del Tigre, fue durante el periodo colonial y buena parte del siglo XIX un punto de paso importante entre la costa jalisciense y el centro del estado. Sus tierras ganaderas y agrícolas dieron sustento a varias generaciones de familias que construyeron una identidad local sólida, con sus fiestas patronales, sus costumbres y su manera particular de ver el mundo desde esa sierra. Pero el siglo XX fue despiadado con los pueblos que dependían de la tierra sin tener acceso a mercados. Cuando las carreteras modernas se trazaron sin considerar a Chiquilistlán, el pueblo quedó desconectado del flujo económico del estado. La migración hacia Guadalajara y hacia el norte de México y Estados Unidos se convirtió en la única salida para los jóvenes. Hoy Chiquilistlán es un municipio de adultos mayores y casas cerradas, donde las mejores casas las construyeron los que se fueron con dólares desde el otro lado, pero que ya no regresan a vivir en ellas. Solo a morir. Top 7 Villa Purification. El pueblo que sobrevivió a los piratas y no pudo sobrevivir al olvido. Villa Purificación tiene una historia que parece de novela y un presente que parece de elegía. Fundada en el siglo XVI en la costa sur de Jalisco, este pueblo soportó durante la época colonial los ataques de piratas ingleses y holandeses que subían desde el Pacífico buscando saquear los asentamientos españoles. Sobrevivió a Francis Drake, sobrevivió a las epidemias coloniales, sobrevivió a la independencia y a la reforma. Durante siglos, Villa Purificación demostró una resiliencia extraordinaria frente a los enemigos que tenían nombre y cara. Lo que no pudo sobrevivir fue al enemigo sin rostro, la marginación económica, el olvido de las políticas públicas, la atracción gravitacional de las ciudades grandes que fue succionando a su gente durante el siglo XX y lo que va del XXI. Hoy Villa Purificación es un municipio que aparece en los libros de historia regional pero que en la práctica vive en los márgenes del estado, con una población envejecida, servicios básicos deficientes y calles que cuentan más ausencias que presencias. Derrotó a los piratas del siglo XVII. No pudo derrotar al abandono del siglo XXI.